¿Qué está en crisis? La política, la representación política, los esquemas de organización social o quizá, ¿por qué no?, la propia condición humana. Bueno, es nuestro métier, ¿no? Es la tarea de estas columnas y de este programa intentar ir ahí, a ese hueso y, bueno, dejarle lo superficial a otros espacios, a los cuales también acudimos, pero nos tenemos que dar un momento para pensar si y en qué territorio se encuentra la crisis, dónde se despliega y dónde podemos dar la batalla también, en todo caso, para que la vida sea un poco más amable y no nos mantenga en este nivel de tensión. No se puede, no se puede. Primera hipótesis para esta columna. No se puede vivir con este nivel de tensión, de crispación, de alteración de los sentidos, de las emociones, del pensamiento, cuando es posible darle un minuto entre tarea y tarea. No se puede, porque, bueno, es un estado de shock permanente y obviamente planificado y que nos ha ido llevando, no fue de golpe, a un estado, a los estados alterados, remitiendo a una extraordinaria película de los años 80, si no me equivoco. Y pensaba en esto de la condición humana y si hay algo de ese registro que podamos repensarnos, y si hay algo de ese registro que está en crisis, y si por ahí podemos encontrar alguna clave, es ineludible volver, como lo hemos hecho alguna vez en estas columnas, a la querida Hannah Arendt, a esta pensadora, filósofa alemana que atravesó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, como judía, en el exilio, teniendo que exiliarse, en un contexto en el cual muchos intelectuales, pensadores y pensadoras de esa época, obviamente en una época que se definía el mundo hacia dónde iba a ir, y sobre todo Alemania, que terminó partida en dos, y que, bueno, en esa persecución y en esa experiencia del totalitarismo tuvo que pensar el mundo de nuevo, tuvo que pensar la condición humana. Es uno de sus libros más importantes y donde plantea precisamente algo que hoy se nos ha transformado en el tema de discusión global, pero particularmente en la Argentina, porque en la Argentina estamos haciendo vanguardia sobre la discusión alrededor de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo nos liberamos? ¿De qué nos liberamos? Y habló sobre eso precisamente Hannah Arendt. Intentó pensar la libertad en un contexto, insisto, de totalitarismo, no solo del nazismo, sino también del otro lado, en la Rusia comunista, y un contexto amplificado de totalitarismos, ¿no? En la Europa central, en Italia, en España. Y bueno, no está de más volver a algunos de esos conceptos. Y quiero traerte unos poquitos, un pedacito nada más, los que nos den estos minutos para que intentemos pensar. A mí me resulta vital volver a hablar sobre esto. Hannah Arendt distinguía tres actividades fundamentales en el ser humano. Decía que el ser humano tiene la actividad de la labor, que es la actividad que corresponde a los procesos biológicos, a la supervivencia, la labor, el trabajo, que es la actividad que corresponde a lo no natural, la labor estaría en ese registro de lo natural, de lo biológico, de lo que hacemos por nuestra propia naturaleza, digámoslo así. Por eso también hay que distinguir condición humana de naturaleza humana. Ella habla de la condición porque habla de lo que nos condiciona. Y ahora vamos a ver por qué. Y la última actividad humana es la acción. Y dice Hannah Arendt, es la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia
y corresponde a la condición humana de la pluralidad. Hannah Arendt ubica en la acción, y si ustedes quieren me lo apropio, nosotros acá ubicamos en la acción, en esa eh, actividad humana, la posibilidad de la libertad. Hannah Arendt decía que la libertad no es un registro o, mirá, lo decía en estos términos, déjame que busco una pequeña cita, la libertad, decía Arendt, no es un estado de cosas, como nos quieren hacer creer hoy, sino un acto de libertad. Y solo en la acción, dice Hannah Arendt, somos libres, solo cuando podemos actuar en un espacio de pluralidad, es decir, en el espacio público, en lo público, somos libres. Y por eso recupera de algún modo aquel origen del pensamiento griego que hemos hablado acá algunas veces, lo hemos hecho de manera crítica, pero también reivindicando. Hoy vamos a reivindicar esa parte, porque no es estrictamente griega, los romanos también lo tuvieron. La idea de que se es libre solamente cuando salimos del condicionamiento de lo biológico o de la tarea que tenemos que llevar adelante. Los griegos hablaban del zoon politikon o del bios politikon, de la vida política o del animal político, decía Aristóteles, el zoon politikon, que era precisamente esa posibilidad de despegarnos tanto de la labor, es decir, de la supervivencia, de lo que nos sale naturalmente y tenemos que hacer porque estamos condicionados por nuestra naturaleza, como de aquello que es el trabajo, es decir, de nuestras tareas que de algún modo no son del todo nuestra elección o condicionan nuestra elección o nuestra decisión de hacer de una u otra manera las cosas. Bueno, ese tercer ámbito es el que vamos perdiendo. Es el ámbito que todos los pensadores y pensadoras contemporáneos y que, bueno, me parece fácilmente comprobable, hemos ido perdiendo la distinción entre el ámbito público y el ámbito privado. Y no porque todo se vuelva un ámbito público, sino porque lo privado invadió lo público. Es decir, ya donde tenemos debate, donde tenemos discusión, donde podemos encontrarnos con el otro, es en un ámbito privatizado y condicionado. Condicionado cada vez más por, obviamente, elementos psicopolíticos, por la manipulación de las emociones, como hemos hablado tantas veces, pero también por la necesidad del trabajo, la necesidad de lo útil. Solo cuando podemos escaparnos, mirá, para los romanos, para los griegos, la idea de vivir era sinónimo de estar entre hombres. De hecho, cuando iban a dar un castigo, el máximo castigo, era exiliar a una persona. Es decir, ya no estar entre hombres, entre iguales, entre comunes, entre libres, donde poder discutir, en lo plural, en la pluralidad. Esa pluralidad también es la que se perdió, porque la acción, la posibilidad del acto libre, se da en ese ámbito plural, es decir, cuando nos encontramos con otros distintos y podemos poner en juego algo de nuestra propia singularidad. Nuestra singularidad es lo que se va perdiendo. Nietzsche decía, ¿qué es lo que quiere una fuerza? Afirmar su diferencia. Hay algo, hay una necesidad, hay algo en la libertad. La libertad no se tiene, la libertad se ejerce. Y se ejerce cuando podemos manifestar nuestra singularidad. Y no cuando afirmamos cosas en un cuadriculado ya prefigurado sobre lo que tenemos que decir y entre iguales, entre los que piensan más o menos como yo. Mirá, decía que Hannah Arendt, el requisito de la libertad, decía, descartaba todas las formas de vida dedicadas primordialmente a mantenerse vivo, no solo la labor propia del esclavo. Por eso también la esclavitud no es solamente estar bajo el yugo de un patrón.
de alguien que nos mantiene encadenados, literal, corporal, territorialmente, sino que la esclavitud es estar atado a la labor, atado a la supervivencia. Lo que estoy diciendo claramente no es una inspiración, un aliento a despegarnos de la labor o del trabajo, sino precisamente entender que nos están condicionando a partir de la precarización de la vida, la precarización del trabajo. Cuando queremos hacer una juntada entre amigos y a veces tenemos que retraernos porque no nos da la guita o porque tenemos que laburar para ocupar ese espacio que teníamos para juntarnos con otros, hacer algo que decidimos con otros en un espacio y en un tiempo determinados que nosotros decidimos darlo para construir algo comunitario, para crear un espacio y un tiempo libre de la determinación de lo que supuestamente debería ser o de la supervivencia. Eso se nos está escapando también. Y decía que en esa labor que es propia del esclavo, no solo ahí obligado por la necesidad a permanecer vivo y sujeto a la ley de su amo, sino también la vida trabajadora, decía Arendt, del artesano libre y adquisitiva del mercader. Excluía, en resumen, el requisito de la libertad a todos los que involuntariamente, de manera temporal o permanente, habían perdido la libre disposición de sus movimientos y actividades. La vita activa es un término que desde los griegos, de la fundación del pensamiento en Occidente, existe y ha tenido múltiples interpretaciones y ha ido cambiando. La vita activa tenía esta condición precisamente, la vida en acción, la vida activa era una vida puesta en el ámbito de lo político. Lo político es lo público, ¿no? ¿Se entiende? Lo político acá no es un ámbito profesional de funcionarios. Lo político es ejercer en el ámbito de lo público esa singularidad y ejercer la libertad, por lo tanto. Y la vida activa fue perdiendo ese significado político que tuvo en su momento ese compromiso con las cosas de este mundo. La enorme superioridad, decía Arendt, de la contemplación sobre la actividad de cualquier clase sin excluir a la acción no es de origen cristiano. Ahora hago esta salvedad, mira, la vida activa, que alguna vez fue ese acto en lo público, en algún momento se transformó en la vida, usa una palabra, Aren, que quiero recuperar porque la tiene por ahí, en una especie de, espera que encuentro porque lo quería retomar, bueno, de inquietud, aquí está, que es ascolia, una palabra griega que significaba la inquietud. La vida activa en algún momento se transformó en hacer cosas todo el tiempo. Hacer cosas todo el tiempo. Es precisamente lo contrario a lo que el mundo, la libertad, ese acto de libertad, de despegarnos del condicionamiento, de la vida laboral, tenía en sus orígenes. La vida activa como inquietud, como ascolia, se ha ido metiendo en nuestra vida. Entonces, entendemos la libertad como poder hacer todo el tiempo cosas y estar inquietos permanentemente. Ese es el hombre activo, hoy por hoy, una forma de esclavitud. La otra, que se ejerce y que aparece también cada vez con más fuerza, es el despegue de la vida común. Es lo que tal vez en nuestras tierras pueda ser simbolizado en cierto tipo de espiritualidad. Y esto viene de Platón también, esa línea de que en la contemplación está la libertad, en despegarnos de todo compromiso
con este mundo. Platón, ustedes saben, fue incorporado con mucha precisión por el cristianismo. El cristianismo le vino muy bien Platón y el mundo de las ideas trascendente. Y decía Platón que la organización política, la mejor organización política, era la del rey filósofo. Un rey que contempla las cosas y que en su contemplación es libre de la determinación del mundo. Bueno, otra forma de escapar, otra forma de condicionarnos, otra forma de esclavitud, porque seguimos perdiendo en ese registro el ámbito de lo público, el ámbito de la acción, de esa capacidad humana, esa condición humana de crear libertad. Por eso dice Hannah Arendt, la libertad está vinculada al nacimiento, a dar vida, a hacer nacer algo nuevo en el mundo. Bueno, con estas ideas, con este intento, con este llamado a recuperar nuestra libertad y ya lejos de estas ficciones que nos van vendiendo, estas porquerías de libertad, esta basura de libertad, porque lo que nos ofrecen, precisamente lo que nos venden como libertad, es la mayor de las esclavitudes. Estar atados a lo útil permanentemente. Lo único que vale es lo útil. Y lo que no es útil, lo que no rinde, es parte para ellos de ser los esclavos. Y es precisamente lo contrario. Cuando vos te sentís feliz, cuando te sentís alegre, cuando te sentís vitalizado, cuando sentís que hay algo que te mueve, que te conmueve, que te emociona, que te da ganas que te da fuerzas y te da ganas de vivir, es porque lo estás haciendo por otros motivos que por utilidad. La utilidad nos sume en ese nuevo tipo de esclavitud. Ojalá que podamos recuperar el ámbito de lo público, esa acción política, esa acción colectiva para crear espacios y tiempos ajenos a lo útil a partir de nuestra propia decisión de crearlos colectivamente, con otros, en pluralidad, para afirmar nuestra singularidad. Esto fue Tenemos Otro Plan, nos vamos a reencontrar el jueves y les recomiendo el próximo episodio de Tenemos Otro Plan porque vamos a conversar con Rodrigo Nunes, filósofo brasilero que escribió un libro que está circulando en el mundo, que ha recorrido la Argentina, bolsonarismo y extrema derecha, desde Essex, Inglaterra, es profesor de la Universidad de Essex. Desde allí vamos a charlar este jueves con Rodrigo Nunes sobre el bolsonarismo, las extremas derechas en el mundo, qué tiene que ver con Milei, con la Argentina, qué sí, qué no, y cómo nos podemos desatar de este nuevo tipo de esclavitud. Gracias a Renata Bracaccini en los controles, a toda Cooperativa Viaraba. Nos seguimos ahí en nuestro canal de YouTube y aquí en la 98.1. Gracias, chao.